Banco Provincia. Bolsa, acciones, mercados, subir, bajar. ¿Será timba? Averigualo en El Inversor Bolsero. Muy buenas noches, siendo las 21:04, comenzamos una nueva edición de esta versión bolsera del equipo Bulat, llamado precisamente El Inversor Bolsero. Un día donde el mercado se olvidó de la política y, apoyados por el índice de consumidor de los Estados Unidos, pegó un fuerte rebote. Gran suba en la mayoría de los mercados del mundo, gran suba de los bonos. Santiago Bulat, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Claudio? La verdad que sí, tenemos mucho dato y vamos a estar analizando mercado y también un poco la macroeconomía, porque han salido muchos datos también hoy. El INDEC ha publicado EMAE, ha publicado ICA, ha publicado EPH, con lo cual todo en el día de hoy, así que estaremos charlando también con nuestros invitados. Todo. María Paz te mira, como dijiste, EPH, TE, JP, RTP. Bueno, subtítulos. ahora lo vamos a ir explicando. Encuesta permanente de hogares, por ejemplo. Quiero escucharlo, por favor. Es todo un economista. Me muero de ganas. Por favor. Ahora vamos a estar contándolos, pero es verdad lo que decía Claudio también. El Merval, les decimos que volvió a romper la barrera de los 20.000, pero esta vez para arriba, por suerte que no podía superar estos 20.000 puntos. 1,11 subió, impulsada por Central Costanera, Tenaris y Celulosa. ¿Los mercados afuera, Claudio? El primer martes que nos toca hacer el programa con el petróleo por lo menos un poquito para arriba, 48-49, siempre insistíamos con eso. Creo que lo más claro del día está la suba de los bonos del Tesoro americano, o sea, la baja de la tasa de interés, 2,49, y ese es el impulso para casi toda América Latina. Decía, uno de los puntos principales es la confianza del consumidor en Estados Unidos, alcanza el máximo en 16 años, subieron el precio de las viviendas y eso impulsó, entre otras cosas, hablando de viviendas y luego de la crisis subprime hace mucho tiempo, las acciones de bancos, que fueron el motor del Dow Jones hoy, y entonces en este caso revirtieron una racha bajista de 8 días que tuvo el mercado. El S&P quedó 0,73 arriba, el Dow 0,73 arriba, el Nasdaq 0,60 arriba. Repito, el petróleo 48,50, 0,25 arriba, el oro para abajo 1.249. Lo más saliente del día, la tasa a 10 años 2,40. Mientras tanto, aquí ahora en el mercado argentino... Pará, ya tiré Merval. Tiraste Merval. Y también contaste las que más subieron y las que más bajaron. Uno de los puntos también decías, el índice de la pobreza, una de las que marcó la agenda económica de hoy. Creo que uno tiene que poner la excusa siempre que se mide de acuerdo al nivel de ingreso y eso se mide también de acuerdo a la inflación. Sí. Entonces, un número macro de inflación, por ejemplo, o el salario con respecto al poder adquisitivo del salario, mejor dicho, es lo que también hizo derribar a esos índices de pobreza, llegando al 32 y pico. No es que salieron un montón de personas de la pobreza, ese indicador, o al aflojar el valor de inflación, hace de que ese número luzca hoy más cerca del 30 que del 31. Exacto, está en un número de 30,3 para ser exacto, fue el dato que publicó INDEC. Y también hacer esta diferenciación, Claudio, que la otra vez la remarcábamos también. Hay una diferencia entre la pobreza vía ingresos, como bien decías, y la pobreza también por vulnerabilidad de los derechos, que tiene que ver con la sanidad, con el acceso a la comida, a la obra social. Así que bueno, es un dato que bueno, está bueno que dé mejor, pero todavía sabemos que hay mucho camino por recorrer. En otro de los datos que ha salido también es que el estimador mensual de actividad económica, que como decía el EMAE, dio un crecimiento del 1,1% en enero. Es interesante ver este dato también en la serie desestacionalizada, ¿no? Porque aquí es cuando se ve realmente si creció o no creció. Y esto lo vamos a estar charlando en un ratito con José Luis Espert, que lo vamos a tener al teléfono. Luego salió el intercambio comercial argentino, el ICA, que también lo provee el INDEC, que registró un déficit de 122 millones de dólares. Un poco levemente superior a la proyección de mercado y suma para el primer bimestre un rojo de 210 millones de dólares. Otro de los temas que vamos a tener que tocar seguramente, como ven días en el programa con José Luis Espert, algo de que él te diría que es un profesor a cargo de la defensa de por qué no descuidar el déficit fiscal. Uno de los números también sorprendente. 67 fue el aumento interanual del gasto del déficit primario.
Mejora el empleo en la construcción, uno de los títulos del cronista, pero sigue para abajo la industria, mostrando la selectividad que siempre hablamos en la economía que viene. Ojo los que están en el mundo de las acciones, porque finalmente estos son los datos que uno tiene que mirar. Haciendo un recuadro por el mundo, hablamos de lo populista que a veces es también Donald Trump. Publica un tuit. Antes, hablando de Ford, de que va a crecer la industria, etcétera. 10 minutos antes, primerió a Ford, que anunció una inversión en 3 plantas en Michigan, repatriando el trabajo a Estados Unidos como había prometido. Claro. Pero los primerió Donald Trump, anunciándolo antes en un tuit. Y otro de los puntos que me gustaría hablar contigo, te hago un test con eso, es tener en cuenta el cambio laboral que viene de acuerdo a los descubrimientos que se están haciendo. Contá lo que tuiteaste hoy, que me pareció muy interesante. Hoy, bueno, Elon Musk, que muchas veces lo traemos a colación en este programa, porque vos muchas veces podés pensar que está loco. De hecho, mucha gente me decía, pero esto es un delirio que está planteando. Bueno, digamos que si no estaría loco no hubiese hecho todo lo que hizo, ¿no? Santiago Bulat. Exactamente, ¿no? Exactamente, Santiago Bulat, mi Twitter. Y creó la compañía Neuralink, que instala electrodos en el cerebro para que la gente pueda descargar pensamientos hacia la PC. Cualquiera que lo lea dice que es un delirio, pero la verdad que el tipo la viene pegando en todo lo que hace. Y Tesla es impresionante, SpaceX lo mismo. Con lo cual, a seguir de cerca esta nueva compañía que creó Elon Musk. ¿Y ahora de qué se trata? ¿Hacia dónde estamos yendo? Ya, como bien decimos, el futuro muchas veces es tan impredecible, y la velocidad sobre todo, ¿no? Y uno de los puntos que me sorprendió a mí, jugando con esto de la tecnología, hoy se conoció una noticia de una máquina que monta ladrillos arriba del otro, reemplazando al albañil tradicional. Entonces sacaban la cuenta de cuánto tiempo tardaba esa máquina con respecto a lo que tarda un albañil. Y una máquina puede reemplazar a 7 albañiles, pero la diferencia es que puede trabajar las 24 horas, llueve, no falta, etcétera. Pero ¿dónde está el debate? Esto sabemos que va a pasar en el tiempo, en la robotización de las cosas que se automatizan. Pero lo divertido de la nota, cuando la leía, era, bueno, pierde el trabajador, pero no estaban pensando en el trabajador. Estaban pensando en el fisco, por los aportes patronales, por todo. A un robot, ¿cómo le cobras? Entonces, bueno, ponerle también impuestos, aportes patronales y cargas sociales y todo al robot para que no pierda ingresos el Estado. O sea, no es que estaban pensando en, bueno, ¿cómo reemplazamos el empleo de la gente o lo que fuera? La primera preocupación era, bueno, se nos va a caer la recaudación impositiva si reemplazamos todo por máquinas. Bueno, pero Bill Gates fue uno de los que dijo eso, de lo que planeó impuestos a los robots, a los nuevos robots. Y para equiparar en la decisión, porque si no era obvia la decisión. Vos decías, bueno, ¿cuánto me lleva? Obvia, una máquina valía $3.000 y un obrero en Estados Unidos promedio gana $2.900 por mes. La máquina valía 3.000 y podía producir, no sé, podía levantar. Lo que sí necesitabas, decía la nota, 2 obreros. Uno que te alcance los ladrillos y otro que te haga las terminaciones con el cemento en la unión. Pero reemplazaba a 7 o a 8. Che, no hablamos mucho y no escuchamos la voz femenina todavía. A ver. Buenas noches, ¿cómo están? Pueden comunicarse, señores oyentes. En nuestro Facebook, Instagram y Twitter nos encuentran como @equipobulat. Tenemos un mail, equipo.bulat@gmail.com. Y no sé si están enterados, están al tanto de nuestro portal de newsletter semanal, que es www.elpuntodeequilibrio.com. En breve venimos con una nota. Sí, que el oyente haga lo que quiera, pero les cuento. Va a estar José Luis Espert. Sí. Va a estar con nosotros. Yo no sé, usted haga lo que quiera. Y después Alejo. Además. Y después va a estar Alejo Costa, hablando de inversiones, hablando de su especialidad, de bonos, etcétera. No sé. Evalúenlo. Pachucadan lo que quiera. Yo no me iría. Les diría que se queden escuchando un poco de música y después se preparen para la nota. Pero antes, vamos a escuchar a Frank Sinatra. They can't take that away from me. The way you wear your hat, never meet again on that bumpy road. Te voy a contar una historia, Pachu, una historia. A ver. En el año 97, 98, si hay un tipo que yo, no te odiaba, pero le tenía bronca cuando escribía sus notas, era un señor que siempre decía, con este déficit fiscal que tiene la Argentina, con este gasto público que tiene la Argentina, chocamos. Yo tenía acciones y bonos y lo último que quería es que Argentina choque no porque perdía mucha plata. Y el tipo, me acuerdo, tenía una columna, yo lo leía en ámbito financiero, diciendo, señores, con este gasto público vamos a chocar. Año 98, 99, yo decía, no, que si la convertibilidad, no ataquen a eso.
¿Cómo terminó la historia? Él ahora escribe libros, es famoso, etcétera, y yo perdí Vos un montón de chocaste, guita, yo choqué Y vos estás acá por en no este hacerle caso. Uno de los grandes economistas que tiene la República Argentina, que sí resiste Archivo, doy fe, yo no puedo, no resisto Archivo, él sí. José Luis Espar, qué placer tenerte aquí. ¿Cómo le va, muchachos? Muy buenas noches, un placer. Sí, gracias por llamarme. Al contrario. Bueno, obviamente, uno de los motivos es porque pusiste en manifiesto y en un montón de gráficos que ya están circulando en tu último libro, La Argentina Devorada, precisamente eso, La Argentina Devorada. Sí, yo lo que digo en el libro sucintamente es un libro de casi 500 hojas, con un banco de datos gigantesco para poder hacerle de soporte a todo lo que digo, pero sucintamente te diría, yo llamo la atención, primero de que este país no solo es decadente en términos de perder posiciones tendencialmente en el ranking mundial de ingreso per cápita. Argentina era número 10 del mundo aproximadamente a mediados del siglo XX, y hoy número 53, o sea, hemos perdido más de 40 puestos en el ranking mundial de ingresos per cápita en 70 años. Entonces, para que tengas una idea, Argentina casi en el año 30 tenía el 90% del PIB per cápita de los Estados Unidos, y hoy estamos como mucho en el 40%. O sea, Argentina viene cayendo en la tabla de posiciones a nivel mundial. Pero, ¿qué pasó? Si bien esto arrancó feo, esta decadencia arrancó fea ya por mediados del siglo XX, poner en el año 45, a partir del año 75, o sea, 30 años después de que comenzara la decadencia, ya la decadencia dejó de ser solo una caída en la tabla de posiciones y pasó a ser también algo que implicó empezar a tener después del Rodrigazo niveles de pobreza de 30% promedio anual. Argentina hace casi más de 40 años, que ya tiene niveles de pobreza del 30%, que son niveles de pobreza altos a nivel mundial. Unos 20 años después de haber empezado a tener niveles de pobreza alto, empezó a aparecer el problema de la droga en Argentina, allá por mediados de los 90, y unos 10 años después que comenzó el problema de la droga, por ser un poco caprichoso con la fecha, pero para que se vaya teniendo una idea de la secuencia, ya Argentina empezó a tener niveles de inseguridad como los que tenemos hoy. Entonces, el primer gran mensaje que tiene este libro es, señores, cuidado que estamos frente a una decadencia que no es solo una cuestión de caída en un ranking, sino que la decadencia está costando sangre. Porque si vos tenés 4 décadas con la pobreza en 30%, como una parte de la pobreza es la indigencia, o sea, gente que no se alimenta bien, hay gente que muere de hambre en Argentina. Hay gente que muere de drogadicción en Argentina y gente que muere por la inseguridad. Entonces acá yo llamo primero la atención de algo muy complicado, que estamos frente a una decadencia ya que cuesta sangre y vidas. No es joda esto que nos está pasando. La segunda cosa que hago en el libro es decir, basado en el estrujar ese banco de datos que armé, bueno, yo tengo esta hipótesis de por qué Argentina es un país tendencialmente decadente, no un año de crisis, no, esto es un país que no para de caer en el ranking. Esa hipótesis es, desde el punto de vista económico, la equivocación grosera de Argentina en su objeto societario, si vos querés, en términos accionarios. Argentina está preparada para venderle cosas al mundo, lo cual requiere de una economía en libre comercio, y lo que ha hecho básicamente en estas 7 décadas de decadencia es sustituir importaciones, y la otra viga maestra de la decadencia es el Estado gigante y encima deficitario. Yo lo que hago ahí es acusar a 3 corporaciones que se enriquecen con este capitalismo corporativo de economía cerrada al comercio y Estado grande y deficitario, que son los empresarios prebendarios, no todos los empresarios, por supuesto, el grueso de los sindicalistas y también de la clase política. La tercera cosa que hago en el libro es, bueno, decir, si yo creo que esto es decadente y explico por qué para mí es decadente, hacer una propuesta para que Argentina deje de ser decadente, ¿no? Eso es lo que creo que sí, y lo planteas, ¿no? En 13, 14 puntos, sí. Que, bueno, como Argentina... Y si quiero terminar, después te quiero llevar un poquito a la economía, pero en la presentación del libro,
para la edad de Santiago, para los chicos de menos sub-25, tirale 3 o 4 claves por qué decís quizás ellos tengan una Argentina diferente. Mira, la idea es muy simple. Yo no entiendo por qué nos complicamos tanto tratando de hacer que algo que no funciona, funcione. O sea, lo que está haciendo Macri, más allá de que pueda generar 2, 3, 4 años de crecimiento, que yo no se lo puedo negar que ocurra, no tiene ninguna viabilidad a largo plazo ni ninguna sustentabilidad. No solo porque mantiene una economía cerrada al comercio mundial, sino porque además lo único que ha hecho en materia fiscal es cambiar la manera de financiamiento del déficit porque el desequilibrio se está agravando. Entonces, a Macri no le va a salir bien el experimento de Menem o de la Rúa o del anterior, porque sea Macri. A Macri le va a salir mal, si sigue así, obviamente, simplemente porque lo que está haciendo está mal. Entonces, a los chicos lo que le quiero decir, mira, Argentina tiene todas las chances para que le vaya bien, porque no hay ningún motivo para pensar que Argentina tiene negada la posibilidad de que le vaya bien. Pero para que le vaya bien, no es que tiene que hacer lo mismo de siempre y ponerle buena onda, tiene que cambiar, tiene que hacer otra cosa, tiene que hacer básicamente lo mismo que hacen, copiarlo, plagiarlo a los países que le va bien. Es un Lo problema... que es inentendible en el caso argentino que no nos haya entrado la bala ni siquiera cuando ya en la región hay países que están haciendo cosas diferentes a la nuestra. Nosotros somos la excepción. Argentina tiene que ir a libre comercio y tener un Estado pagable sin déficit, punto. Con eso Argentina despega. ¿Es un problema de dirigencia solo o una sociedad que no está dispuesta a hacer ese esfuerzo? Mira, la sociedad claramente no lo entiende, pero lo que acá aparece como claro y está puesto así en el libro, es que esto es sistémico ya. Vos tenés un sistema que como viene de larga data está perfectamente aceitado, para el mal obviamente. Es un mecanismo perfecto de relojería, cómo funciona, para el mal, insisto. Por eso que para combatirlo, o esperamos medio siglo, y hacer en el medio siglo es una gran revolución educativa para que la gente entienda estas cosas, o de no sé de qué manera generamos otra élite gobernante, digo, de empresarios, de políticos, de pensadores, de economistas, de periodistas, ¿no? También, y sindicalistas. Así que yo te diría, es o esperar medio siglo, siempre que en ese medio siglo se haga una revolución educativa para enseñar a la gente, o cambiar la élite. Ahora, lo que llama la atención es, cuidado que esto es sistémico. Esto no es que cuando vos lo ves a Massa hacer lo que hace, o a Alfonsín en su momento, o a Menem después, ¿por qué todos terminan con problemas? O la Argentina termina en problemas en manos de ellos. Bueno, porque están haciendo básicamente lo mismo, más allá de un envase diferente. La esencia es la misma. Y la esencia es la misma porque esto es sistémico ya. Y en ese sistema la gente funciona como carnero. Pero vos tenés 3 corporaciones que al mejor estilo marxista se fuman en pipa y explotan una sociedad. El empresario prebendario, en particular el proteccionista, que te vende las cosas 2 o 3 veces más caro de lo que la gente podría comprarla afuera con el argumento de que se genera empleo de esa manera. El político no tiene ninguna duda, no le tiembla impulso al momento de reventarte impuestos con tal de mantener su prebenda de gasto público. Los impuestos los pagas vos, los paga la gente, con menos capacidad para gastar su ingreso en lo que le plazca. Y al sindicalista no le hace asco a los impuestos al trabajo que hacen que la gente cobre miserias en el bolsillo. ¿Me entendés? Sí. Los 3 están confabulados, interactuando de manera permanente para mantener su prebenda, para mantener su coto de casa a costa de la gente. Quizás... Por eso es un sistema que hay que atacarlo de manera muy directa, muy de frente, digamos, ¿no? A los argentinos que nos gusta el fútbol hoy recibimos también una lección, que esto de estar 30 años en el poder, lo que queda después, ¿no? Claro. Y quizás claro. la falta de institucionalidad. Claro, que bueno. el error es eso, no tener instituciones que Sí, no claro. permitan eso que estás diciendo, esas corporaciones que vos estás diciendo. Y sí, yo te diría, es muy difícil encontrar en un país que en medio siglo, por ejemplo como Argentina, haya defaulteado la deuda tantas veces, haya robado los depósitos de la gente tantas veces, haya especificado y roto todos los contratos que le permitieron a Argentina recibir una montaña de plata durante los 90 como fueron las privatizadas. Es muy difícil encontrar un país tan, pero tan salvaje en el comportamiento institucional, ahora que tocas el tema. Pero bueno,
ese salvajismo institucional es funcional a la interacción de estas tres corporaciones que nos tienen agarradas, ya sabemos dónde, ¿no? José Luis, ¿qué tal? Santiago Bulat te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien. Te quería llevar un poco, o sea, saliendo un poco del libro y la historia, todos los datos que han salido hoy, llevarte por un recorrido y que me vayas diciendo quizás tu mirada. Arrancando por lo que fue el déficit primario que vimos que aumentó un 60,7% anual, y también el financiero que creció 46,1% según los datos revelados por INDEC. Además que Nicolás Dujovne dijo que esto estaba dentro de la línea de las metas fiscales. Mira, en primer lugar, para no perdernos el bosque por ver el árbol, Dujovne miente con los números fiscales. Porque decir medias verdades, y literalmente Dujovne habla de la mitad del déficit fiscal cuando habla de déficit, es mentir. El déficit fiscal del cual habla Dujovne es de 4.2, 4.3, 4.4, 4 puntos el producto. Ese déficit es el déficit solo de nación, sin provincias, y sin el pago de intereses. Si vos tenés en cuenta el pago de intereses y el déficit de provincias, entre los dos, tenés casi 4 puntos el producto, más o menos el mismo déficit del cual habla Dujovne, que es su meta. Entonces Dujovne nos está tomando por estúpido a todos los que nos hablan sobre su meta de déficit. Claro. Digo, porque su meta de déficit es absolutamente irrelevante desde el punto de vista macro. Él podrá decir cumplimos la meta, pero te faltan otros 4 puntos del producto de déficit para tener en cuenta el déficit que realmente impacta en la economía, el que te hace difícil bajar la inflación, el que conspira contra el crédito de los bancos a las empresas y a los privados. Entonces, dicho esto, sobre el déficit, mira, hay un medio, en este número que salió hoy, hay un medio, mirando muy el corto, ¿no? Medio vaso lleno, medio vaso vacío. Medio vaso vacío es el que vos decís, son números de crecimiento del déficit extravagante. El medio vaso lleno es que lo estás comparando contra un momento del año pasado donde no pagabas nada. Claro. Entonces el déficit era bajísimo el año pasado, por eso está creciendo tanto. El déficit en la segunda parte del año pasado se disparó, y habrá que ver, están dadas las condiciones para que el déficit al menos en la segunda parte de este año no crezca tanto, porque el del año pasado fue más alto. Déjame ser abogado está el tema de elecciones. A lo mejor por las elecciones el gasto público crece tanto en la segunda parte de este año que terminamos con un déficit que crece igual que en la primera parte, ¿no? Y te iba a preguntar, pero con esto me contestaste una parte. No, que está bien, lo que me agregás, me vas a tirar para abajo un argumento, pero déjame poner del lado, no sé, como abogado no sé de qué, pero como abogado de los que les gusta el déficit fiscal. Vamos a poner que te dicen, después es una cuestión de creerles o no, que el déficit aumenta porque va a ir destinado a la obra pública, y la obra pública va a terminar abaratando los costos argentinos por la modernidad, etcétera. Sí. La pregunta es si le crees a eso o no. Entiendo que una parte estás diciendo, mira, no, seguramente irá al gasto público por las elecciones, pero... Mira, yo ahí tengo dos argumentos en contra de ese argumento. Uno, dejémonos hinchar con que en Argentina algún día el déficit es algo bueno. Argentina en los últimos 60 años ha tenido 56 de déficit, solamente 4 con superávit, y son los 4 años de Néstor Kirchner. En los restantes 56 años de déficit, Argentina pasó por todo tipo de calamidades. El Rodrigazo, la crisis de Martínez Dios, la hiperinflación del 2002, 2001, la peor crisis de toda la historia. Así que en Argentina el déficit fiscal es veneno, independientemente si el déficit fiscal lo genera un exceso de gasto público por subsidios, salarios, jubilaciones u obra pública, o aunque bajes impuestos. El déficit fiscal en Argentina es veneno. Así que yo te diría, para mí no hay ningún argumento, dada nuestra historia en particular, esto no es en términos absolutos, saber que hay que ver en cada país, pero en Argentina yo no tengo la menor duda de decirte que esto es veneno, y no hay ninguna justificación para tener déficit, ninguna, sin absolutamente duda, ninguna. Compartiendo lo que decís, y sin duda Argentina necesita una reforma fiscal enorme para poder cambiar esa matriz de déficit permanente, ¿no? O una baja de gasto de alguna manera, o una reestructuración en sus ingresos. Dicho esto, ¿no es esencial antes discutir la gobernabilidad para poder llevarlo a cabo? Porque podemos tener un montón de ideas, pero después ejecutarlas depende de si podemos manejar o no esa sociedad que no quiere esto. Que no quiere a ver, como una reforma fiscal que te lleve el gasto público a un nivel pagable con impuestos no distorsivos y encima pagables, aunque sea redundante,
y además sin déficit. Eso es un cambio copernicano en Argentina, porque estás partiendo de niveles de gasto público de 40 puntos del producto, 15 puntos más alto que los 40 años previos al kirchnerismo, 40 años que fueron un desastre además, en parte por los problemas fiscales. No es que con 25 puntos de gasto público Argentina era Suiza. Claro. Con 25 puntos del producto Argentina tuvo hiperinflación, el 2002, un Rodrigazo, una tablita. Ahora, aún así hoy tenemos el gasto público 15 puntos más alto que aquel gasto público que se llevó puesto 4 planes económicos, como te comentaba antes. Así que acá, la condición necesaria es un presidente que de la mano de la clase política, previo a haberse juntado a solas con ellos y decirle, muchachos, después de todo lo que han choreado durante medio siglo, basta, se acabó, van en canas y joden con esto. Y lo mismo con los sindicalistas y gran parte de los empresarios también. 20 conferencias, 20 cadenas nacionales explicando el cambio que se va a hacer. No, este cambio en una sociedad enferma como esta no lo haces sin aleccionar mínimamente previamente a la población. No. Esto requiere de un trabajo. Eso sí es gradual, ¿ves? El cambio copernicano que Argentina necesita para salir de la decadencia, vos fíjate lo que estamos diciendo, ¿no? Que un país, para salir de su decadencia, una decadencia de 70 años que ya le cuesta sangre, y aún así tenés que hacerlo gradual. Eso sí tenés que hacerlo gradual. Lo que no tenés que hacer gradual es el ajuste de tipo de cambio, de tarifa, para seguir más o menos con el mismo modelo de siempre a flote. Pero un cambio de la matriz, en serio, de la matriz productiva, conceptual, ideológica argentina, eso hay que hacerlo probablemente en 1 o 2 periodos presidenciales, ¿no? José Luis, no te queremos robar más tiempo. Por último, ¿dónde presentás el libro? ¿La gente se puede acercar o no? Hay una presentación que es un poquito más cerrada, que se hace esta semana, y la abierta de la Argentina Devorada, mi libro, es el 5 de mayo, el viernes 5 de mayo, 18:30, en la Feria del Libro. Esa sí es completamente abierta. Perfecto. José Luis aparte estuvo con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo, buenas noches. Después de esta gran entrevista, escuchamos un poco de Amy Winehouse, un clásico brasileño en inglés, The Girl from Ipanema. Inversiones de corto, mediano o largo plazo. Te contamos qué considerar en cada caso. El Inversor Bolsero. Tiempo. Sin tolerancia al riesgo, no hay inversión que rinda. Tips para ser un inversor avesado y no fracasar en el intento. El Inversor Bolsero. Minutos faltan para las 10 de la noche. Y paz, ¿cómo nos podemos comunicar al programa? Vía Facebook, Twitter o Instagram nos encuentran como @equipobulat, nuestro mail equipo.bulat@gmail.com y en nuestro newsletter semanal www.elpuntodeequilibrio.com. Sucho, ¿qué me miras así? No, me dejan contar las 5 noticias financieras que más me llamaron la atención hoy. Bien. Sí, Bien. adelante. Para el programa. Sí. Top 1. Un gran descubrimiento, como una empresa, esto es por una empresa de laboratorio, un laboratorio que subió mucho de precio, va a permitir crear sangre artificial a gran escala. Mirá qué bien. Movió el mercado. Porque cuando donamos sangre, esta no dura para siempre, ni tampoco suele transfundirse entera. Entonces, hicieron una muestra donde pueden generar una plaqueta, bueno, ni sé cómo explicarlo, y plasma por 2 años. Y eso es lo que una de las empresas, si se fijan hoy, la que más subió, no puedo nombrarla, la que más subió estuvo marcado, la excusa fue por eso. A contracara de esto, la Organización Internacional del Trabajo sigue diciendo que el desempleo es uno de los flagelos del mundo, obviamente, por toda esta revolución tecnológica que estamos viviendo. La tercera que me llamó la atención, Amazon entró a Oriente Medio, compró en Dubái una empresa que se llama Swap.com y fíjense a qué nivel de la globalización, porque finalmente culturas completamente distintas. Amazon comprando el principal portal de comercio que tiene Dubái. Es el principal portal. Exacto. De ellos, mirá. Otra que me llamó la atención, hablando de esta globalización que para mí es infrenable ya, que no vas a poder volver atrás. Qatar, el fondo de Qatar
compró 5.000 millones de libras en Gran Bretaña y es lo que hizo mover al precio. Vieron que la libra estaba destruida Sí. y ahora recuperó un poquito de terreno con respecto al dólar. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el mayor comprador? El Fondo Soberano de Riesgo de Qatar. 5.000 millones compró de libras. Dos más. Esto para que les dé envidia. ¿Ustedes trabajan en Porsche? Obvio. No. En el Porsche de la casa. Porque Claro, sí, sí. No trabajo en el Porsche. No trabajo en ¿Saben lo que hizo la empresa Porsche? ¿Qué hizo? Le dio a todos sus empleados un bono especial de 9.111 euros, incluso al personal de limpieza. Como tuvieron beneficios récord, los festejaron en equipo y hasta el personal de limpieza cobró 9.100. Un No sé asadito. si entrarán. No me pagaste, Sucho, todavía. Estaba dentro, ¿no? Por eso trabajamos acá en Milenio. No. Y el otro, que también me llamó la atención como noticia del día, Me voy a es un deprimir. gráfico de la OPEP. ¿Quién controla el negocio del petróleo? ¿Qué decimos nosotros siempre? La OPEP maneja. Estados Unidos. ¿Saben que no? El 58% de la producción mundial procede de países que ya no pertenecen a la OPEP. ¿En serio? ¿Cuántos son los países que están dentro de la OPEP? ¿Tenés el dato? No, 12, ¿no? Ecuador. Sí. Algo así eh, es. No sé si 11. Sí, los países árabes, pero no sé. No, lo podemos buscar. Tremendas y una nota. noticias. Hay 42 minutos y qué placer presentarlo. Habíamos vendido hoy al principio al amigo Alejo Costa. Él trabaja en Puente, precisamente en las estrategias de esa empresa. Alejo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Claudio? Placer saludarte. ¿Riesgos políticos ves que hicieron al menos corregir a todas las bolsas o fue una excusa para que corrijan? Lo de Trump en Estados Unidos, la gobernabilidad en Argentina, lo de Brasil. ¿Fue una excusa porque el mercado venía subiendo mucho o realmente es una preocupación? Yo creo que es la mezcla de las dos cosas. En parte, el mercado no lo incorporaba en los precios y cuando se empieza a ver que es una realidad y que está, ahí justamente empieza a ajustar un poquitito, ¿no? ¿Te preocupa o crees que es un escenario que nos vamos a tener que acostumbrar para siempre? Que va a depender de los balances de la compañía y no tanto del presidente de turno. Sí, a nosotros particularmente nos preocupa por el hecho de que tanto a nivel internacional, particularmente por el caso de Trump, como con lo que puede pasar en Argentina en términos de las elecciones, tenés una incertidumbre en las políticas de fondo, cosa que antes quizás no teníamos tanto. Antes, particularmente en la época de Obama y cuando se especulaba con cierta continuidad, vos mirabas países de alguna manera como hace Uruguay, Chile, tenías la sensación de que más allá del gobierno de turno ciertas políticas no iban a cambiar. Y ahora ese riesgo de cambio de política fuerte está ahí, está a la vuelta de la esquina y hay que incorporarlo de alguna manera en los precios. Y lo más difícil de todo esto es muy difícil incorporarlo de una manera precisa. Es decir, tenés mucha incertidumbre en el sentido de que es muy difícil ponerle un número a qué implica en términos de inflación potencialmente que se dé o no la política de Trump o potencialmente la vuelta del peronismo en Argentina. Es muy difícil ponerle un número. Ahora, déjame esperar a tu experiencia, trabajaste mucho tiempo en organismos multilaterales internacionales, si bien desde la parte técnica habrás tenido que lidiar mucho con estos datos políticos. Y la pregunta concreta ahí es, finalmente, con esa experiencia que tenés internacional en estos casos, ¿hasta qué punto lo técnico, la evaluación, tienen sentido cuando tenés tanta incertidumbre política? Yo creo que tienen sentido si te agarrás la evaluación y la fundamentás en las cuestiones más de fondo por las cuales atraviesa un país. Es decir, supongamos el caso de Argentina. La realidad de Argentina es que, sea cual sea el gobierno de turno, vas a tener una cuestión fiscal de fondo. Perfecto. Sea cual sea el gobierno de turno, vas a tener cierta demanda de la sociedad para que la inflación no se desboque, por ejemplo. Ahora, lo que sí es real es que los gobiernos pueden tener diferentes prioridades. Y ahí es donde la elección de la cartera tiene que tener en cuenta ese riesgo relacionado con esas prioridades. Entonces, me parece que hay cuestiones fundamentales que van más allá del político de turno y que en todo caso hasta condicionan al político, en términos de lo que puede hacer. No al revés. Vos agarrás, por ejemplo, si volviera el gobierno de Kirchner de los primeros años, si volviera ahora,
el contexto sería completamente distinto, su política sería distinta, porque te condiciona la realidad. A ver, déjame reformular la pregunta, que creo que, a ver si voy directamente al grano. Perdón que sea completamente directo en esto. Déjame poner un ejemplo. El Bonar 24 vale 1.840 más o menos, 18,42. Eso te rinde un 5,14% anual en la Argentina de hoy, en un escenario de suba de tasas en los Estados Unidos. Lo que quiero decir, el momento político, el déficit fiscal que vos marcabas hoy, la gobernabilidad y todo lo que venimos hablando, ¿justifican este valor? Yo creo que tenés dos temas ahí. Por un lado, el tema internacional, que es los spreads a nivel internacional, que están relativamente apretados. Y me parece que ahí probablemente los spreads que vos ves a nivel internacional no estén justificados dado los riesgos que hay hacia adelante. Porque tenés un riesgo de mayor proteccionismo, un riesgo de menor crecimiento a nivel internacional y por ende commodities más débiles. Ahí el spread luce apretado a nivel emergente. Después está Argentina. Y vos ves que Argentina, por ejemplo, opera 170 puntos básicos arriba de Brasil. Con un Brasil que también está pasando por sus dificultades. Entonces en Argentina lo que ves es que ¿hay un espacio para que comprima? Sí. También hay un espacio, dado estos riesgos, para que estés más arriba que eso. Luce que esa parte de la curva entre los 21 y los 26 está relativamente fair, o sea que está relativamente bien incorporado, pero en las partes más largas de la curva, donde seguís estando en los mismos 170 puntos básicos, incluso más bajos, 160, ahí ya empieza a parecer que no, que los riesgos se deberían acumular mucho más. Insisto con el mismo tónica de pregunta. Me voy un bono en pesos a 10 años, que rinde, no sé, 14, 15% anual. ¿Vale la pena estar en pesos en este escenario a esa tasa de interés? Y ahí la cuestión pasa principalmente por el corto plazo versus el mediano plazo. Y el corto plazo es qué carga vos le pueden hacer en pesos o en dólares, en este caso medido en dólares, en los próximos 2-3 meses, contra la pregunta de en el mediano plazo analizando la misma pregunta que nos hicimos para el Bonar 24, ¿qué valor tiene eso? Y la realidad es que en esas valuaciones, en la renta fija, en pesos, esa posibilidad de suba contra la posibilidad de baja está mucho más sesgada a la caída que a la suba. Vos mirás las valuaciones en un bono como el que vos mencionabas, suponete la parte de los 21, 23, 26, lo que incorpora el mercado es fundamentalmente un escenario optimista de inflación, con una inflación que cae a 9-8% relativamente rápido en los próximos años. Ahí hay un riesgo. Claro, a ese punto iba. Yo te estaba tratando de llevar precisamente en eso, mostrando los precios, por ejemplo, al que me refería recién, y vos lo mencionabas, el TO21 que se llama, que es el bono en pesos a tasa fija, rinde 16,80. O el mercado está muy positivo, no leyendo el presente, porque los precios están más cerca de lo caro que de lo barato, era lo que, no sé, escuchaba de tu respuesta si yo quería inducir con la pregunta, salvo que esté anticipando algo de futuro que yo no esté viendo, o que el mercado no esté viendo obviamente por ahora, que se está adelantando algo mucho mejor al próximo año. Y quería ver cuál es tu view, no sé si el tuyo, de la empresa, con respecto a eso. Nosotros el view que tenemos es, Argentina tiene la posibilidad de tener un escenario optimista donde efectivamente tenés una convergencia rápida de la inflación, donde la economía se empieza a recuperar con más vigor. Sí, es factible, pero yendo a tu punto, lo que vemos es, hay un riesgo en el cual la inflación es más persistente de lo que pensábamos, hay un cambio en la agenda política, ya sea porque el próximo gobierno opina otra cosa o porque la realidad del mandato que te pide la gente es otro, y tenés una política monetaria más laxa, por ejemplo, y eso de por sí te genera más inflación. Ese escenario de riesgo, en un bono como el 21, más largo te vas, más notorio se hace, está muy poco incorporado, y eso lo que hace es que las evaluaciones, por lo menos en nuestra visión en Puente, en esa parte de tasa fija, están apretadas. Entonces, nosotros a los clientes les decimos, si querés hacer carry en pesos, hacelo en la parte corta, o hacelo en un bono flotante, o hacelo en Levax, que es lo más corto que tenés del lado de esa parte fija. No vale la pena el riesgo que uno está asumiendo, la poca renta. Exactamente. Con un riesgo además de que si efectivamente el mercado empieza a incorporar un riesgo político, empieza a incorporar potencialmente una inflación más alta en el mundo, empieza a incorporar por ende una inflación más alta también en Argentina, por esas dos cuestiones, la potencial pérdida de capital que tenés en los bonos más largos es enorme. Y a eso hay que unirlo el riesgo cambiario, porque en general el inversor suele pensar un poquito en dólares.
Y el escenario negativo para esos bonos también es un escenario negativo para el tipo de cambio. Te tengo que repreguntar entonces, si a estas tasas de interés que lucen a la baja y que vos ves que a largo plazo son más bajas, y es el input más importante para valorizar una empresa o una acción, en ese contexto prefiero tener acciones que bonos. Yo creo que las acciones, particularmente de las compañías más sólidas de Argentina, y ahora tenés de por sí el potencial flujo por la entrada al MSCI, que digamos, se viene comentando mucho en estos días, particularmente si entran compañías locales, como se empieza a mencionar, tenés un flujo que está ajustado por inflación del lado de las compañías, en general en compañías sólidas en las que entrarían al índice, y que entre estar largo en pesos y estar posicionado en equity, a nosotros hay ciertas compañías que nos gustan y preferimos el equity. ¿Tenés nombres? A nosotros nos gusta IRSA, YPF nos parece que está, y Pampa nos parece que están bien valuadas y que dado los flujos que puede haber hacia adelante te van a seguir empujando un poquito los precios, y nos gustan también los bancos. Los bancos creemos que con todo lo que implica el desarrollo del mercado de hipotecas en Argentina, hay un enorme potencial de que aumente la intermediación y que haya un crecimiento orgánico del lado de los bancos, dado que en general están muy poco apalancados. Ahí había uno de los temas que hablaba Federico Sturzenegger también, que era que los bancos tenían que cambiar la lógica de los negocios que tenían, ¿no?, ante una recurrente baja de la inflación. Así que no sé por dónde ahora vendrá. Bueno, ahora bien dijiste el lado de las hipotecas también, pero por dónde viene impulsado más el lado de los bancos. Sí, de nuevo, del lado de los bancos me parece que los bancos tienen que pasar de hacer un negocio en el cual ellos tomaban depósitos e invertían en buena manera en LEVAX o en activos cortos, a un negocio en el cual pasan a endeudarse no tanto a través de depósitos o en parte a través de depósitos, pero en parte a través de instrumentos, básicamente bonos. Claro. Y ahí vas a tener un mercado de emisión de bonos atados a la UBI, o sea, lo que vendría a ser el bono con SER, que van a partir de los bancos y que va a financiar esos préstamos, que después se van a poder estructurar, y me parece que ese es el camino de Argentina, particularmente para ese sector, en los próximos 3-4 años. Alejo, por último, cerrando la nota, quiero hablar un poquito de vos en lo personal. Vos trabajaste en el fondo, ¿no? Yo en el Banco Mundial. 3 años en el FMI, exacto. 3 años en el FMI, viviendo en DC, en Washington DC. ¿Me resumís en 2 palabras, años después, qué pensás del fondo? Yo creo que el fondo es una institución que no escapa lo que suele ocurrir en todo sector público, y eso implica 2 cosas. Por un lado, cierta cuestión burocrática que pasa en todo sector público, y por otro lado, decisiones políticas. La realidad es que cuando el fondo le suelta la mano a Argentina, hay una decisión política de fondo, y cuando el fondo le sostiene la mano a Grecia, hay una decisión política de fondo. Y también es una institución que nosotros desde Argentina quizás la vemos como una institución relativamente sólida en muchos aspectos, y en realidad es una institución que en muchos sentidos es floja en la parte técnica, y que además, como te decía, al tomar las decisiones de una manera política, muchas veces se equivoca. Y se equivoca como creo que se equivocó en Argentina, como se equivocó en Tailandia, se equivoca también por las 2 razones, por cuestiones técnicas, porque tiene una agenda que no está bien fundamentada, y por cuestiones políticas que van más allá de la economía. Alejo Costa, un placer conversar contigo. Lo mismo, Claudio, un abrazo. Este espacio es auspiciado por... En 111 elegí luquearte con diseños originales hechos para vos. Encontranos en Arce 981, Gurruchaga 1794 y en Punta del Este en la barra O. 111, calidad y diseño en prendas únicas y exclusivas. ¿Querés ganar plata mientras escuchas esta radio? Concedido. Invertí en plazo fijo del hipotecario. Acércate a nuestra sucursal y conocé la tasa que tenemos para vos. Banco Hipotecario. ¿Querés ser dueño de tu vida? Banco Hipotecario SIA 30 50 00 11 072 Reconquista 151 Cap. Sumate a Baco Club, club privado de vinos, y comenzá a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos.
www.bacoclub.com.ar. Sashimilla es el lugar ideal para disfrutar de una cena en pareja o con amigos. Calidad y frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. De lunes a sábados, México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Facebook /Sashimilla. Instagram @SashimillaRestó. Twitter @Sashimilla_. Delivery de alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible. Envío gratis en el día y con atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 15 5503 4488. Javier. Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales. Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Pizzas a domicilio. Encontranos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Random House presenta el nuevo libro de Alberto Padilla, El continente dormido, una salida al sopor de América Latina. El continente dormido, ya está en librerías. Speakers Bulat, los oradores más destacados del país sobre economía, política, innovación, liderazgo, género, historia, conocen puntos importantes para inspirar y potenciar tus equipos. Organiza tus conferencias, workshops o encuentros con Speakers Bulat, eventos que se convierten en toda una experiencia. Encontranos en www.speakersbulat.com. Mercados financieros local e internacionales. Comportamientos y perspectiva en El Inversor Bolsero. Se va cerrando un nuevo programa, finaliza otro programa de El Inversor Bolsero. Espectacular, Sucho, la verdad. Muy lindo programa. Esa, muy bien. El número 4 del año. Programa 4. ¿Todo bien, Mariano? Muy bien, ¿cómo están, chicos? Placer tenerlos de vecinos. Eso es una voz de... ¡Qué energía! ¡Qué energía! Placer tenerlos de vecinos, la verdad que un lujazo. No, nosotros nos llaman que somos el duro trance entre Maxi y vos. O sea, es como una tanda larga. Bueno. ¿Te acordás? Mañana, la segunda mañana de Millennium. ¿Te acordás? Épocas aquellas. Qué buena Vos serie. seguís siendo joven. Te hacemos una propuesta de despedida. Sí, cómo no. ¿Nos contás vos por qué nos tenemos que quedar a escuchar tu programa y nosotros te convencemos a vos por qué mañana tenés que ver El Inversor? Bueno, mira, voy a hablar de los jueces. De entrada nomás. Bien, ahí. De los 3 brasileños que suspendieron. No, voy a hablar de los jueces. ¿De voy las a hablar jubilaciones? voy a hablar de las jubilaciones de los jueces. Voy a hablar de cómo es la justicia argentina que hasta hace 2 meses, ¿no? Hayton de Nolasco era beneficiada por el fallo Fight. Es muy enroscado, pero voy a salir un poquito de la agenda de Messi, voy a salir de los docentes, voy a salir O sea, hoy como abogado venís. Hoy vengo un poquito para... Queremos decir con Santiago y María Paz que no tenemos nada que ver nosotros, que las opiniones de Mariano son de Mariano, nosotros no tenemos nada que ver, no lo conocemos. Justo lo vimos y lo queríamos saludar, pero no. Palmadita en la espalda. Claro, no tenemos nada que ver. Bueno, que él tampoco quede pegado a nuestras opiniones financieras, que pueden ser también complicadas. No, yo los banco a muerte. Y voy a hablar con Perico Pérez también. Sobre Messi. Gran amigo del equipo Bulat. Y voy a hablar de... ¿Está bien la política internacional de Mauricio Macri? Va a estar Jorge Argüello en vivo, hablando también. Nos convenció, nos quedamos escuchando. ¿Se quedan un ratito? Convencelo que por qué tiene que ver El Inversor mañana. Mañana tenés que ver El Inversor porque tuvimos un coach holístico de la Davis. Así que estuvo con nosotros hoy Segons, Juan Bautista Segons, y después un emprendedor de cervezas que vos has traído. Sí, de la Davis. Exacto. Bien. Vos has traído cervezas y este vino con cervezas artesanales. Sí, hoy no trajé nada de nuevo, perdón. Tengo que traerla de nuevo. Con pizzas, empanadas de Nicolás. Sí. Mariano. No, el próximo martes traigo la cerveza. Esto es promesa, Traigo la cerveza. Mariano. Suerte, lo mejor. Gracias, Buen chicos. programa. Gracias. Bolsa, acciones, mercados, subir, bajar. ¿Será timba? Averigualo en El Inversor Bolsero. Auspició Banco Provincia.